Voy a estar hablando de ataques en aplicaciones de bases de datos y me voy a orientar en lo que es bases de datos Oracle. Primero vamos a ver una introducción a la seguridad de bases de datos, esto rápidamente. Luego vamos a ir a lo que es la seguridad en las aplicaciones web que utilizan una base de datos como backend. Luego vamos a ir a lo que son las vulnerabilidades de SQL Injection, que son el principal tipo de vulnerabilidad que se encuentran hoy en día en las aplicaciones web. Y vamos a ir luego a mostrar una herramienta de demostración que hice para esta presentación, SQLite. Bueno, vamos a ver que esta herramienta nos permite probar los distintos parámetros de una aplicación web para ver si son vulnerables a ataques de SQL Injection. Luego, bueno, vamos a ver cómo nos podemos proteger de este tipo de ataques y algunas conclusiones. Primero vamos a ver la evolución de lo que ha sido la seguridad en las bases de datos. En los años 90 y antes había un esquema más centralizado, había servidores aislados que se encontraban principalmente dentro de las empresas y eran en general para un uso interno, no se daba acceso a las bases de datos a otras empresas, o ya sea socios o al público. Además, los problemas de seguridad en las bases de datos eran muy poco conocidos, no se difundían. Pero bueno, en los 2000 ha empezado el auge, por el auge de todo lo que es Internet. Las bases de datos han estado más para acceso al público en general, a través de Internet, sobre todo a través de la web, ¿no? Además, las bases de datos se comparten con proveedores, clientes y socios. Esto es porque obviamente las bases de datos son más útiles cuando la información que contienen se comparte, ya sea con clientes, proveedores o con potenciales clientes. Algo importante con este tipo de nuevo escenario es que se necesitan proteger todos los niveles de seguridad en las bases de datos. No solo es necesario proteger el nivel de red, sino que también es importante proteger el nivel de aplicación. El proteger el nivel de red en general se hace con un firewall de red estándar, pero bueno, ya vamos a ver que el tipo de ataques, como son ataques de SQL Injection, requieren otro tipo de firewalls para ser detectados. ¿Por qué la importancia de la seguridad en las aplicaciones web? La mayoría de las empresas hoy en día tiene una aplicación web que está disponible para el público en general utilizando Internet, o también para uso interno. Todos estos portales de Internet en general, en su gran mayoría, acceden a una base de datos de la compañía como fuente de información para este sitio web. En principio, con este esquema parece que las bases de datos están seguras debido a que los usuarios no están directamente conectados a la base de datos, sino que acceden a los datos a través del servidor web. Bueno, esto, como vamos a ver, aprovechando este tipo de vulnerabilidades que vamos a ver en esta charla de las aplicaciones web, vamos a ver cómo se puede acceder directamente a la base de datos como si fuésemos un usuario que está conectado. Bueno, la importancia, por si es necesario aclarar la importancia de la seguridad en las bases de datos, ahí es donde está la información más importante en las empresas, lo más valioso de las empresas, y por esto es que es el principal blanco de ataques. Bueno, este grafiquito muestra un poco cómo son utilizadas las bases de datos y cuáles pueden ser, dónde pueden estar ubicados los posibles atacantes que quieran acceder a las bases de datos. Podemos tener
atacantes que estén en la... Primero vamos a ver, puede haber un atacante dentro de la misma oficina central de la empresa que se conecte directamente a la base de datos. Los ataques pueden venir a través de la red de un socio que utiliza una conexión de VPN hacia la base de datos. También puede venir el ataque por ahí, y bueno, por distintos lados. Lo que quiero mostrarles es que lo que yo voy a dar en esta charla es principalmente lo que viene a través del servidor web, que es aquí, es decir, que el atacante podría estar en cualquier lugar de internet, entonces que se va a conectar a esta aplicación web nuestra y a través de alguna vulnerabilidad en la aplicación web acceder no se nota ningún mal funcionamiento con esa vulnerabilidad, solo es algo que está ahí, que puede ser explotado por un atacante. ¿Cuándo se puede ser vulnerable? Cuando se arma una instrucción SQL dinámicamente concatenando variables que ingresa el usuario. Ya vamos a ver con ejemplos de código cómo es esto. Entonces el usuario lo que puede hacer es manipular estos parámetros que van a formar luego la instrucción SQL que se arma dinámicamente, para que logre ejecutar una instrucción SQL distinta a la que originalmente estaba programada la aplicación. Estas vulnerabilidades de SQL Injection pueden estar tanto en una aplicación de usuario, como es el caso de una aplicación web, o dentro de un procedimiento almacenado de la base de datos. En este caso nos permitiría, una vez que nosotros ya estamos conectados a la base de datos, elevar privilegios. Esos procedimientos almacenados pueden estar definidos por el usuario o ser uno de los procedimientos almacenados que ya vienen por default en una instalación de la base de datos. Bueno, estas vulnerabilidades de SQL Injection pueden afectar a cualquier motor de base de datos. Obviamente cada uno tiene su distinta interpretación, digamos, del SQL, así que cada uno va a tener características que pueden hacer más fácil o más difícil un ataque, pero básicamente lo importante es que todos se pueden atacar utilizando vulnerabilidades de SQL Injection. En esta presentación voy a focalizarme en ejemplos de Oracle. En lo que son vulnerabilidades de SQL Injection en bases de datos o aplicaciones Oracle, básicamente las podemos dividir en vulnerabilidades de dos tipos, dependiendo de en qué bloque esté la vulnerabilidad. Si es un bloque anónimo, es decir, que es un bloque que tiene un begin y un end, y por lo tanto puede ejecutar más de una sentencia SQL, estamos frente a una vulnerabilidad en bloque SQL anónimo, en la cual no hay limitación a lo que el atacante puede hacer, ya que puede seguir concatenando instrucciones mediante punto y coma y ejecutar cualquier instrucción, ya sea de selección de datos, de manipulación de datos o de definición de datos. Este es el tipo de vulnerabilidad más peligroso, pero por ahí no es tan común, digamos. El otro tipo de vulnerabilidad sería una sentencia SQL simple, la cual no tiene un begin y un end, y el atacante no puede insertar entonces punto y coma para inyectar más comandos de SQL. Esto sería, por ejemplo, en la definición de un cursor o un record set. Aquí vemos un poco de ejemplo de código vulnerable en ASP. Vemos que entonces en la conexión con ejecuta un subprograma PLSQL. Vemos que empieza con begin y llama un procedimiento almacenado para crear un nuevo empleado, y luego concatena el número de empleado como este número de empleado lo recibe como un parámetro de un formulario de la aplicación web, y además como segundo parámetro concatena el nombre del empleado directamente, y luego cierra la instrucción SQL. Entonces, un uso normal de esto sería, número de empleado 7020 y nombre Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, el comando que queda
que termina ejecutando la aplicación web, lo vemos ahí, llama el procedimiento almacenado para crear nuevo empleado y luego le pasa los parámetros tal como se recibió en el formulario. Pero bueno, ¿qué pasa si en lugar de ponerle un nombre así como Juan Pérez, nos escapamos de la cadena y colocando una comilla simple cerramos el paréntesis para cerrar la llamada al procedimiento almacenado para crear nuevo empleado, y con un punto y coma comenzamos a agregar con instrucciones SQL. Esto sería posible y ahí hay un ejemplo. En ese caso, por ejemplo, termina ejecutando una instrucción para hacer una actualización de una columna de una tabla. En ese caso se cambiaría el campo de salario de un empleado número 7021, luego se commit para guardar los cambios. Bueno, en este caso el atacante tendría que saber el nombre de la tabla y el nombre de los campos aquí para que quisiera modificar. Después vamos a ver más adelante cómo se puede obtener esta información en el caso de, por ejemplo, si fuese un atacante remoto que no conoce la estructura de la base de datos, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Tengo una pequeña aplicación web . Vamos a ver entonces. ¿Se escucha? Estoy ingresando en la página web de ejemplo que les estaba mostrando. Tiene básicamente dos páginas, una que es para ver la lista de empleados y la otra que es la que estábamos viendo recién, que es para agregar un nuevo empleado. Entonces aquí están los dos parámetros, uno del número de empleado y otro es el nombre. Vemos el ejemplo correcto que sería 7020 Juan Pérez. Vemos en la lista de empleados, vemos que ha sido agregado el empleado. Pero ahora vamos a probar entonces ese ataque de SQL Injection que habíamos visto. Lo tengo aquí guardado. Entonces, por ejemplo, creamos un nuevo empleado 7021. Le vamos a pasar JHacker y luego con la comilla simple nos escapamos de la instrucción de la llamada al procedimiento y comenzamos a ejecutar instrucciones SQL. En este caso actualizamos la lista de la columna de salario de ese empleado que recién agregamos. Mandamos el formulario, vemos la lista de empleados y ahora vemos que hay un empleado JHacker y que se ha actualizado la columna de salario a 70.000. Eso no se debería haber podido hacer, o sea, a través de esta aplicación web no deja la actualización del salario, ¿no? El otro modo, digamos, o el otro lugar donde puede haber vulnerabilidades es en una sentencia de SQL simple. Ahí hay un ejemplo del código vulnerable. En ese caso es la definición de un record set, la cual selecciona de la tabla de empleados el número, el nombre y el tipo de trabajo que tiene. Esto es similar a lo que está en la página de la lista de empleados que veíamos recién, y entonces en ese campo nosotros colocamos el comienzo del nombre que queremos filtrar. Por ejemplo, ponemos A
y entonces todos los empleados que empiezan con A son listados. Bueno, aquí está el código que hace esto, y bueno, como vemos acá más abajo, esto se podría llegar a explotar, esta vulnerabilidad, utilizando también la comilla simple y luego concatenando la llamada a una función. Aquí no podemos hacer como en el otro caso de insertar un punto y coma y seguir dando instrucciones SQL, ya que al ser una sentencia simple, Oracle nos va a dar un error. Pero bueno, podemos hacer una llamada a una función. Ahora vamos a ver a qué función podemos llamar, ¿no? Lo voy a mostrar para ejemplo. Si introducimos entonces este ataque, vemos que nos devuelve un error de que llamada función no es un identificador válido. Es decir, que se ha intentado llamar a esa función. Pero vamos a probar hacer algo similar como lo que hicimos en el caso anterior, insertando más comandos con punto y coma, y vamos a ver que Oracle nos devuelve un error de carácter inválido, ya que el punto y coma no puede ser utilizado. Bueno, ¿qué función podríamos inyectar? Primero debe tener determinadas características, ya que como se está ejecutando dentro de una instrucción que puede ser un select, que no es de modificación de datos, lo que tiene que hacer esta función debe crear una transacción autónoma. Esto es necesario entonces, como se está ejecutando esta función adentro de una consulta, nos puede dar un error si no creamos esta transacción autónoma. En Oracle hay una función que viene por defecto y habilitado al público, que es getXML, que esta función ejecuta una consulta y devuelve el resultado de la consulta en formato XML. Pero no solo se permiten ejecutar, digamos, consultas, sino que además permite ejecutar un subprograma en un bloque PL/SQL anónimo. En este bloque podríamos crear una transacción autónoma, y entonces con esta transacción autónoma lograríamos ejecutar cualquier cosa, ya que no dependería de que estamos adentro de una consulta, ya sea que sea un select. Al crear la transacción autónoma ya nos permite entonces modificar datos o definir datos, crear usuarios, etc. Entonces esta función termina ejecutando como el mismo usuario, en este caso el usuario de la aplicación web, que la está llamando. Esto no tiene elevación de privilegios, pero por lo menos nos permite ejecutar comandos dentro de la base de datos. Bueno, ahora vamos a ver la posibilidad de utilizar Union en un ataque de SQL, Injection, que básicamente sería para el robo de información. Esta técnica se puede utilizar en vulnerabilidades de SQL Injection en bloques PL/SQL simple. Entonces podríamos agregar una instrucción Union y una nueva consulta select para seleccionar, por ejemplo, de otra tabla información. Bueno, obviamente el Union trabaja solamente cuando tiene la misma cantidad de campos y el mismo tipo de datos que la consulta anterior, es decir, tendríamos que respetar o ir probando a prueba y error si está correcto este nuevo select que estamos insertando, si tiene la misma cantidad de campos y el mismo tipo que puso el programador de la aplicación web. Entonces ahí se ve un ejemplo que se podría utilizar en la página web de empleados, en el cual nos estaría devolviendo además información sobre la tabla de departamentos, que es una tabla distinta a la que originalmente se consulta. Es decir, podríamos consultar cualquier tabla de la base de datos. También, por ejemplo, podemos consultar las tablas que nos dan
o sea, las tablas de diccionario de datos que se llaman, que nos dan información de la base de datos. Esto es importante para saber la estructura de la base de datos. Con esto un atacante puede armar mejor el ataque o puede buscar qué hay de interesante en la base de datos si no conoce la estructura. Ahora vamos a ver entonces ejemplos de esto. Aquí voy a hacer una nueva consulta para devolverme todos los nombres de tablas que haya en la base de datos. Entonces, en la aplicación web envío este ataque de SQL Injection y ahora lo que tenemos es en la tabla esta, lo que nos hace es, al estar concatenar, digamos, al hacer un union de la tabla de empleados con la tabla del diccionario de datos de Oracle, nos devuelve toda la lista de las tablas que hay en esta base de datos. Y bueno, vemos aquí están la tabla de empleados, la tabla de departamentos, y bueno, en fin, podría haber cualquier otra tabla de la base de datos. Además, también dentro de las vistas del diccionario de datos hay una que es para ver las columnas de una determinada tabla. Podemos saber cuáles son las columnas de esa tabla de departamentos mediante otro SQL Injection. Aprovechamos y nos da la lista entonces de columnas que tiene la tabla de departamentos. Bueno, y así luego podemos terminar consultando esta tabla de departamentos por la información que tenga. Bueno, de esta manera se puede obtener la estructura de la base de datos o cualquier otra información de la base de datos. Bueno, ahora vamos a ver esta herramienta de demostración SQLit que escribí, la cual captura los parámetros. Básicamente tiene un navegador, un Internet Explorer, en el cual nos permite navegar y va capturando cuáles son los parámetros y los valores de estos parámetros. En el formulario apretamos para filtrar y vemos cómo nos capturó, que fue un método post que tiene el parámetro filter, que estuvo en valor A. Aquí podemos ver, básicamente tiene el modo browse y el modo test, el cual el modo test nos permite probar los distintos exploits. Seleccionamos el parámetro, decimos si el parámetro está en el post o en el query string, hacemos el formato del exploit, que aquí tiene los dos más comunes, digamos, uno si es una sentencia de PL/SQL simple o si es un subprograma en un bloque. Luego, bueno, si sea una función, o esto lo vamos a ver más adelante, cómo funciona. Y además, que también vamos a ver más adelante, si queremos explotar una vulnerabilidad de SQL Injection dentro de la base de datos para escalar privilegios, porque esta vulnerabilidad de SQL Injection en la aplicación web lo que nos permite es ejecutar comandos SQL dentro de la base de datos, conectado como el usuario de la aplicación web. Este usuario puede ser un usuario con privilegios o no. Lo que se recomienda, obviamente, es siempre que el usuario de la aplicación web tenga los mínimos privilegios posibles. Muchas veces, por simplicidad, se lo hace DBA. Bueno, vamos a ver en este ejemplo, no es un DBA, pero vamos a ver cómo se puede llegar a hacer DBA. Bueno, vamos a mostrar entonces el uso de la función de este programa para ejecutar comandos de la base de datos, por ejemplo, y volver a cambiar el valor del salario del empleado.
como vemos entonces, JHacker tiene el salario 70.000. Vamos a probar entonces con esta herramienta. Vamos a ir a la... Aquí enviamos filter para que nos capture el parámetro que queremos testear. Entonces seleccionamos filter, comando post, el exploit, dejamos este que es para una función simple. Utilizamos entonces, vamos a inyectar la llamada a la función getXML que le explicaba hoy. Y entre los comandos para ejecutar entonces actualizamos el salario del empleado. Enviamos el exploit. Bueno, aquí arriba especifica qué comando, qué datos del post envió. Está codificado en URL. Y bueno, como vemos entonces hace la llamada a la función getXML, luego declara un subprograma. No voy a entrar mucho en detalles de esto. Y luego de declarar el subprograma y como una transacción autónoma, actualiza entonces la tabla del salario. Aquí también muestra un poco más legible entonces cuál es exactamente digamos, lo que el comando o el valor que le asignó al parámetro vulnerable para ejecutar el código. Entonces ahora vamos a ver si se cambió el salario del empleado JHacker y vemos que sí, ahora es 90.000. Entonces a través de esta vulnerabilidad de SQL Injection en un bloque PL/SQL simple, utilizando la función getXML, logramos ejecutar una instrucción SQL totalmente distinta a la que estaba originalmente programada la aplicación. Bueno, se puede, como les dije, se puede ejecutar entonces cualquier programa SQL. Hay muchos programas interesantes que se podrían ejecutar una vez que se ha logrado entrar en una base de datos Oracle, pero básicamente uno muy interesante es un backdoor, el cual abriría una conexión saliente a un host y a un puerto que el atacante predetermina para luego para que este backdoor se conecte entonces a su propio host y con una consola de administración pueda enviar comandos al backdoor. Está instalado en la base de datos y obtener toda la respuesta de la distinta ejecución de los comandos que se van mandando al backdoor. Bueno, es importante que este backdoor entonces no modifica nada la base de datos y entonces permite ejecutar comandos SQL y obtener la respuesta. Todo esto a través de una conexión que abre la misma base de datos hacia el host donde está el atacante, utilizando la misma funcionalidad que el Oracle provee para comunicación TCP/IP. Aquí muestro rápidamente el script del backdoor, o sea, este sería el comando que se envía al servidor Oracle que se ha logrado que se encontró esta vulnerabilidad de SQL Injection. Entonces básicamente abre la conexión al atacante en un host y puertos determinados, envía un primer paquete en XML de conexión, de reconocimiento, diciendo qué base de datos es, qué IP, nombre de base de datos, etc. Y bueno, y luego entra en un loop. Eso lo podemos ver acá. Entonces, primero envía la información de la base de datos que se ha adueñado. Entonces, en el backdoor que está ejecutando el atacante, le aparece esta información y ahí puede comenzar un ciclo de enviar comandos. Estos se ejecutan en el backdoor que está instalado en la base de datos y este backdoor luego envía la salida del comando. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto.
Este backdoor lo presentamos con César este año en Black Hat en Ámsterdam, pero ahora tiene la diferencia que no crea un trabajo en la base de datos, sino que no modifica en lo más mínimo la base de datos y abre directamente una conexión saliente. La consola de administración del backdoor es la misma. Entonces, esta consolita gráfica lo que hace es estar escuchando en un puerto determinado, que en este caso es el 4444, y espera las conexiones de los backdoors que puedan aparecer. Vamos a ir entonces a nuestra herramienta y ahora vamos a decir que lo que queremos ejecutar es el backdoor. Entonces aquí en el comando para ejecutar nos carga todo el script que vimos, y ahora ya podemos enviar el exploit. Y vamos a ver aquí en el backdoor, ahí nos apareció la conexión, nos dice el IP y ya podemos empezar a ver bueno, qué se puede hacer en esta base de datos. Vamos a intentar, por ejemplo, crear un usuario. Vemos que no hay privilegios, es decir, el usuario donde el usuario de la aplicación web es un usuario que no tiene privilegios. Bueno, igualmente podemos, como les había mostrado, cambiar datos del esquema de la tabla de empleados, o sea, del esquema de la aplicación web. Pero para hacer DBA vamos a necesitar ejecutar un exploit adentro de esto. Bueno, podemos ejecutar cualquier comando a los cuales el usuario de la aplicación web tenga permiso. Por ejemplo, uno que nos actualice el trabajo de este empleado Juan Hacker. Entonces nos va a actualizar el trabajo a nada. Mandamos el comando, nos dice que se ha ejecutado exitosamente. Vamos a la lista de empleados. Actualizamos y vemos que se ha actualizado entonces la columna ha sido actualizada. Bueno, este usuario de la aplicación web, como vimos, no tiene privilegios administrativos en la base de datos. Entonces, lo que se podría hacer es utilizar una vulnerabilidad dentro de la base de datos para escalar y ser DBA. Bueno, hay varias vulnerabilidades en Oracle que permiten hacer esto. Una es SQL Injection en la función subscribe, que fue arreglada en el año 2005, la cual permite inyectar la llamada a una función que va a ser ejecutada entonces como el usuario sys. Bueno, aquí de vuelta podemos inyectar la llamada a una función, así que podemos volver a utilizar la función getXML, que nos va a permitir ejecutar un subprograma. Vamos a cerrar el backdoor. Y ahora entonces lo que vamos a ver es esta parte de aquí del programa, en donde podemos decirle que utilice una SQL Injection dentro de la base de datos. O sea, una vez que ya logró entrar a través de la aplicación web, ejecuta este SQL Injection en la función subscribe, que nos va a permitir elevar privilegios al administrador de la base de datos. Ahora les voy a mostrar, no con la consola administrativa, cómo funciona vamos a ejecutar el backdoor de recién, pero le voy a mostrar con el netcat para que veamos. Entonces yo abro un netcat en el host del atacante que escucha en el puerto 4444 por conexiones entrantes. Lo dejo al netcat
Voy a ejecutar entonces, envío el exploit. Y aquí en el netcat vemos que hemos recibido la conexión del backdoor. Y ahora está listo para enviar cualquier comando. Vamos a probar con comandos administrativos, como por ejemplo para crear un usuario. Vemos que pudo ejecutarse correctamente. Le hemos podido asignar privilegios de DBA a este nuevo usuario que creamos. Y bueno, así podemos, por ejemplo, seleccionar la lista de passwords. Y así tener todos los hashes de los passwords de los usuarios de la base de datos. Y bueno, y así podemos ejecutar cualquier comando. Por ejemplo, borrar una tabla. Borramos la tabla de empleados. Volvemos a la aplicación web. Pedimos la lista de empleados. Y ya nos devuelve un error porque la tabla ha sido borrada. Bueno, ¿qué hicimos acá? Combinamos ataques, combinamos varios ataques, o básicamente dos ataques de SQL Injection para llevar a cabo un ataque más complejo. Primero, utilizamos la vulnerabilidad que existía en la aplicación web sobre empleados, que estaba en la página ASP que les había mostrado hoy. Esto nos permite entonces inyectar la llamada a una función que esta función va a ser ejecutada como el usuario de la aplicación. Luego aprovechamos otro SQL Injection, que es un SQL Injection que está dentro de Oracle, en la función subscribe, la cual permite ejecutar una función con privilegios de sys, que sys es el usuario con mayores privilegios en una base de datos Oracle. Bueno, y luego también usamos la función getXML, que es la función que nos permite ejecutar un programa PLSQL. Entonces, la llamada a esta función es lo que inyectamos en las dos vulnerabilidades de SQL Injection de arriba. Entonces, como resultado, combinando estos ataques, logramos ejecutar comandos, logramos tener privilegios administrativos en una base de datos Oracle, a través de una aplicación web. Bueno, ¿cómo nos podemos proteger de todo esto? Bueno, obviamente evitando este tipo de vulnerabilidades en la aplicación. ¿Cómo evitar las vulnerabilidades de SQL Injection? Primero, tratar de nunca armar sentencias de SQL en forma dinámica. Tratar de utilizar objetos command o procedimientos almacenados en los cuales se pasan parámetros. Si se llega a necesitar armar una sentencia SQL dinámicamente, tratar de hacer una correcta validación de los parámetros que se van a concatenar para armar esta sentencia SQL. La validación más simple es, bueno, reemplazar las comillas simples por dobles comillas simples. En los campos numéricos, chequear que solo haya números, buscar por punto y coma. Bueno, hay varias técnicas. En este sentido se debe programar, se debe capacitar a todos los programadores para que estén conscientes de estas vulnerabilidades, las conozcan, sepan los riesgos y sepan cómo evitarlas. Es importante también que la aplicación web
devuelva la menor cantidad de información, ya sea de error o de estado, posible al usuario web. Es decir, como veríamos hoy, la aplicación mandaba por la salida en pantalla al sitio web, digamos, al usuario web, toda la información de error de los comandos SQL que se iban ejecutando. Obviamente que esta información debería loguearse en algún archivo y nunca ser mostrada en la aplicación web. Como medidas generales se pueden utilizar dispositivos de detección y de prevención de instrucciones que detecten los ataques a nivel de aplicación, como es un ataque de SQL Injection. Otra medida, obviamente, es que el usuario de la aplicación tenga los menores privilegios posibles y necesarios solamente para funcionar. Nunca debería ser un administrador de la base de datos. Y, bueno, lo de siempre, mantener el software, tanto el software de la base de datos como el sistema operativo, con los parches al día. Conclusiones. Las aplicaciones web pueden ser entonces un punto de acceso vulnerable y que brinde, digamos, de ahí saltar a toda la infraestructura de la empresa, ya que suelen estar accesibles a través de Internet a una gran cantidad de gente. Es, como les había mencionado, muy importante la capacitación entonces de que se le debería hacer a los programadores para conocer este tipo de vulnerabilidades, cómo se evitan y bueno, tomar todos los recaudos mediante auditorías o el sistema que se utilice para evitar estas vulnerabilidades. Siempre asegurar lo que es la seguridad en todas las capas, ¿no? Siempre asegurar la base de datos, el sistema operativo, por más que estén a través de un firewall, porque una vez que se vulnera, digamos, una aplicación web, por más que esta aplicación web parezca, digamos, esté detrás de un firewall, puede a través de esta aplicación web acceder a toda la infraestructura de la empresa, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de información sobre SQL Injection, sobre seguridad en Oracle y en base de datos en general. Pueden visitar estos sitios web si desean más información. Bueno, ahora quedo disponible para preguntas, si hay alguna. Sí. En las consultas que hiciste... En las consultas que hiciste con atributos del tipo table.net, ¿eso es específico de Oracle o todos los tipos de motores tienen esas cosas que puedes usarlas para averiguar la estructura de la base de datos? Todas las bases de datos tienen, con distintos nombres, pero todas las bases de datos proveen vistas o tablas que definen la estructura de la base de datos. Sí, todas tienen. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Esto queda logueado en algún lado, además de todas las sentencias? ¿Dónde lo va quedando logueado? Tenemos History y el Oracle de cada sentencia que tirás así para hacer SQL Injection. Bueno, por default es muy poco lo que se hace. No quedaría logueado. Claro que tiene la posibilidad de que vos habilites auditorías, ya sea en acceso a tablas o modificación de datos, pero por default, digamos, no. Tendría el administrador de la base de datos debería tener habilitada la auditoría en esas tablas o del tipo de comandos SQL que quisiera auditar,
pero por default no audito. Hola, buenas. Una consulta en Oracle Business Suite, que es una aplicación para construir formularios y que se ejecutan en plataforma web. ¿Usted ya analizó esa plataforma y sabe si hay alguna comprobación de campos o también es posible estar afectada a ese tipo de inyección? No la he investigado, no le he investigado nada en realidad, pero por lo que he visto, sí, hay problemas de este tipo. Pero no puedo hablar porque en realidad no me he concentrado en la base de datos y no me he concentrado en lo que es el e-business. Pero por algunas publicaciones, no hay mucha gente que se haya dedicado a eso y han aparecido algunas cosas, así que tengo la sospecha de que debe haber vulnerabilidades de este tipo, sí. Okay. Una manera distinta de hacer una pregunta con respecto al primer chico que lo hizo. ¿Podría darme una diferencia puntual, si está a tu alcance, por favor, un ejemplo de cómo sería, qué diferencia hay entre una inyección con MySQL, con DBX, con Microsoft, con Oracle? Porque este tipo de inyección es universal, vamos a decir. Sí. Pero ¿qué tipo de diferencia había entre uno y otro para tener claro si se entiende? Bueno, básicamente en SQL Server en general es más sencillo, ya que permite, como veíamos hoy, Oracle no permitía en una vulnerabilidad, en una sentencia simple, agregar más comandos utilizando el separador de punto y coma. Bueno, en SQL Server sí se podría hacer, así que en ese sentido sería más sencillo.